quiero más. Quiero más. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta nueva temporada. En esta temporada recordemos que estamos viendo acerca de los opuestos y hoy tenemos un episodio bastante chévere en el que era un poco acerca de nuestra fe y va muy ligado a ello. Pero antes voy a saludar pues acá a la mesa del equipo pues con los que vamos a estar el día de hoy. Ella es... Hannah, Muy bien. Hannah. Valerie, Andrés. Antonella. Y el día de hoy vamos a estar viendo un tema sobre la Biblia. Pero antes, para ir rompiendo un poco el hielo, vamos a empezar con un juego. ¿Listo? Entonces yo tengo acá unas cartas y es acerca de Biblia. ¿Listo? Entonces son preguntas así bien densas. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con Hannah. ¿Listo? A ver. 1, 2 o 3. 3. Listo. ¿Quién escogió el primer rey de Israel? ¿Samuel? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Listo. Vamos con Valerie. 1, 2 o 3. 2. Listo. ¿Cuántas promesas encontramos en la Biblia? Yo sé. 30. ¿Tú te las sabes? 365, creo. No. No sé. 3.573 promesas. Oh, son hartas. Listo. Vamos con Andrés. A ver. Justo me va a corchar. Por ahí le doy una fácil. 1 o 2. 1. 1. ¿Cuál es el capítulo que todos sus versículos terminan con las mismas palabras? What? No sé. ¿Un salmo? Sí, muy bien. Ok, pero no sé. El número. ¿Es como de tres cifras? No. ¿Como un No. 100 o algo? No, No sé, como el 57. 36. Ah, ok. Sí, Pero casi. Bueno, a ver, Anto. A ver. 1 o 2. 2. 2, listo. En el Antiguo Testamento, ¿a quién le hicieron la primera pregunta? Está muy fácil, la verdad. No sé. ¿Usted sabe? ¿Eva? Sí lo pensé. Ah, Sí lo pensé. sí. En Génesis 3:9 está la respuesta. Bueno, a ver. Vamos, Ana, para reunirte. 1 o 2. 2. Según el Apocalipsis, ¿por cuántos años estará atado el diablo? No está fácil. Le tocó muy fácil. ¿Por el resto de la vida? No. Yo no sé. Igual. No sé. Sí se lo sabe, ¿sí? Ah, no. Perdón. Iba a decir 7 años, pero no. Ah, Nada que ver. Bueno, dale a ver, Valdi. 1, 2 o 3. 1. 1. ¿Cómo se llamaba el hijo de Salomón que le reemplazó en su trono? Qué bueno. Muy bien. A ver, Andy, a ver si ahora sí. La mía. Esa, 1 o 2. 1, otra vez. Listo. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios le... ¿cuántos años tenía Abraham cuando Dios le cambió su nombre por Abraham? Uy, es que son 3 momentos. El primero fue de 75 años, pero luego como a los 90 y algo. Sí, Dios a la segunda. Ah, ok. ¿De qué? ¿99? Muy bien, Ok, sí. eso, muy bien. Sí, es un peso. Bien. Dale a ver, Anto. 1. 1.
¿Cuántos años tenía Manasés cuando comenzó a reinar? Elía, ¿quién es la- 15. No, 12. Casi. Bueno, pero bien, yo creo que Andrés le fue re bien Sí. porque respondió como la de casi todos. Pero bueno, la verdad está bastante interesante este jueguito. Y quiero como contrarrestar esto comparar un poco que muchas veces, no sé, ¿ustedes qué piensan? Si vemos como la Biblia así, como muy difícil, o sea, estuvo difícil el juego, las preguntas estuvieron difíciles. Sí, o sea, estuvieron muy intensas. Por ejemplo, la de las promesas, o sea, No, ni idea. Las más difíciles eran como las que tenían que ver con el Antiguo Testamento. sí, yo creo. Además eran cosas muy específicas. Sí, Ajá. muy específicas, por ejemplo, de cantidad de... No sé si estaba muy denso, si no es algo como que, bueno, que no estudio todo el tiempo. ¿Ustedes creen que muchos jóvenes como que ven la Biblia así como difícil, como muy difícil de entender o algo así? Sí. Sí. Yo creo que es más como que a los jóvenes hoy en día les da pereza. Porque digamos que esa constancia de estar leyendo y estudiando es algo que hoy en día le cuesta mucho a las personas. Y por eso es que no, digamos que no conocen de la Biblia. Y pues es algo que por eso se les dificulta tanto leer. Y dicen como, no, es mucho texto, entonces pues no leo. No, y no solo eso, digamos, Rahab, el hijo de no sé quién, que pariente de no sé quién, eso es como tan confuso. O digamos los nombres de las ciudades, Babilonia, ¿qué es eso? Entonces es como algo muy enredado y más que todo levítico, es como los sacrificios y todo eso es como que pereza. Entonces es difícil a veces porque como que uno no entiende y aparte como que el idioma antes o como la manera en la que está escrita era más complicada. Sí, o por ejemplo, una persona, imagínate tú que va a empezar a leer la Biblia y empieza por números y de toda esa cantidad, como de listados de vainas y todo eso, o sea... Sí, de hecho yo creo que me sumo mucho a lo que decía Antonella y es, creo que hay una expresión que utilizo mucho y es como que a veces nos dejamos hacer goles de Satanás y es una de esas como que leer la Biblia o la oración es muy aburrido. Y de hecho a mí me pasaba mucho cuando leía la Biblia, cuando llegaba a Levítico, Números y todo ese montón de genealogías. Pero una vez leyendo un libro de Itiel Arroyo, comenzaba a hablar de la genealogía de Jesús, digamos en Mateo, cuando comienza a hablar de toda la genealogía. Y entonces yo siempre lo leía como nombres hasta llegar a Jesús y Jesús era lo importante. Pero Itiel decía una cosa que me voló la cabeza y decía y es cómo, o sea, la intención de Dios de mostrar hombres y mujeres, o sea, la genealogía hablaba de historia de hombres y mujeres rotas. Pero sin importar que estuvieran rotos, Él los utilizó para que llegara Jesús. Y eso me voló, porque claramente eso tiene que ver con mi vida, con la vida de ustedes. Y si están ahí no es de casualidad, es para mostrarnos, no importa cuán roto hayas estado, sin embargo Dios te usa. Sí, como que cada uno hace parte como de ese rompecabezas. Exactamente. Somos esa pieza. Sí, muy acorde a eso y de pronto muchas veces pensamos como que no, o sea, ¿para qué está esto? Y puede ser que en el momento uno no lo necesite, pero hay veces como que esa palabra para una persona en el tiempo indicado puede ser como Total. lo mejor, no sé, ¿ustedes qué piensan? Sí, yo siento que también puede crear como un cambio en esa persona porque a veces cuando uno está en momentos tan como vulnerables, por decirlo así, es donde más uno siente la palabra de Dios, ¿sí? Como que siempre que uno está como en busca de esa palabra, como de recibir algo de Dios, cuando llega en ese momento indicado es que uno dice como, o sea, es como el impacto y siento que esa forma es donde te motiva de seguir y seguir buscando en la palabra. Así es. Basándonos en eso, ¿la Biblia sirve para mi día a día o no? Es Como una- para aplicarlo, o sea, digamos yo leo hoy Salmo 7, lo que vaya a leer en Salmo 7 me va a ayudar en mi día a día. Claro, yo creo que a veces tenemos la rara concepción de que vamos a encontrar la respuesta a cada pregunta. Por ejemplo, me debo poner, y esto es muy bobo, pero como me debo poner zapatos o medias. Y yo creo que la verdad, la Biblia son principios espirituales como que se aplican a cualquier área de tu vida. Y si te acercas a la Biblia de esa manera, claramente vas a encontrar las respuestas. No vas a encontrarla, se llama Juan y va a ser tu esposo, claramente no. Pero si te acercas a la Biblia buscando la respuesta de cómo elegir o cómo saber cuál es la voluntad de Dios, claramente ahí está la respuesta. No, increíble.
Sí. Muchas veces siento que como romantizamos un poco el tema de leer la Biblia y por eso muchas veces nos cuesta. ¿Por qué crees que es como tan, o sea, además de eso, qué otras cosas hacen que sea muy difícil como leer la Biblia para los que están empezando? Y es que yo creo que es como la regla de 3, si no hay Espíritu Santo no hay entendimiento. Y yo creo que nosotros debemos acercarnos a la Biblia. Él dice que Él pone el querer como el hacer. Y entonces, cuando nosotros vamos solamente a hacer el ejercicio académico de leer la Biblia, digamos en nuestro devocional, porque nos toca, claramente no vamos a tener un entendimiento. Sí, son principios y son verdades, pero quien revela esa palabra que necesitas o cómo aplicarla es el Espíritu Santo. Entonces, cada vez que vayamos a la palabra es como, Espíritu Santo, ¿qué quieres decirme? O sea, muéstrame. Y yo creo que es como un cambio de lentes. Claro. Y entonces vamos a ver cómo las riquezas del reino de los cielos se aplican a cualquier área de nuestra vida y están ahí. Sí, Okay. sí, claro. Y saben también que, pasando a lo que dice la regla de 3, que es el Espíritu Santo, es que nos cuesta también leer la Biblia es porque no conocemos al Espíritu Santo y como que infravaloramos su poder que Él tiene. Digamos, hace poquito me compré un libro de Itzel Arroyo que es Incendiarios y es como para avivar esa chispa que tienes, pero eso es más ligado al Espíritu Santo. Y él decía, este libro te va a ayudar a conocer al Espíritu Santo y a hacerte amigo de Él porque Él es el que permite esa relación con Dios. Entonces eso es lo que pasa muchas veces, no conocemos al Espíritu Santo. Sí, eso es muy importante. Hay una pregunta, y bueno, eso es lo que va a estar enfocado en nuestro programa. Pero antes, voy a presentar a Andrés, porque me olvidó presentarlo. Y bueno, él es teólogo, o sea, bueno, teólogo estudió un curso de teología de la iglesia, sí. Estudió comunicación social, es músico, muy buen músico, es un muy buen bajista. Es papá y además también es maestro, entonces tiene un muy buen perfil y es, la verdad, yo en lo que lo he conocido es un hombre de verdad de admirar. Wow. Total. Gracias. Vamos a la pregunta que es, ¿crees tú que la Biblia dice todo lo que necesito saber? Pero antes de responderla, vamos a una sección con Vigo, que es acerca de nuestra fe. ¿Listo? Entonces volvemos de esa y con la pregunta. Main Face. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago y bienvenidos a Main Faith. Bueno, el día de hoy tengo una pregunta que seguramente muchos de ustedes se han hecho. Es la de ¿cómo creo en un Dios que no tuvo un principio, pero igual creó todo? ¿Sí? Básicamente es como ¿quién creó a Dios? ¿Por qué Dios no tiene un principio? Es una pregunta bastante densa, ¿cierto? Más de uno se lo habrá preguntado en su caminar con Cristo. Pero para entender esto, primero debemos saber de que Dios tiene atributos diferentes, además de que Él tiene atributos que comparte con nosotros, pero otros que no comparte, como lo es la omnipresencia, la omnipotencia, Él es todopoderoso, la eternidad, la omnisciencia, entre otros, ¿sí? Estos atributos no los comparte con nosotros y eso es porque nosotros estamos limitados a la materia, espacio, tiempo, ¿sí? Y Él es Dios. Entonces son muchos atributos que también son difíciles de entender, pero igualmente Él los tiene. Entonces, Él tiene que salirse de eso que nos limita a nosotros, que es la materia, espacio y tiempo, para poder ser un Dios creador. Por ejemplo, si yo voy a crear unos muñequitos de plastilina y palitos, voy a cambiar, voy a ser igual a esos muñequitos de plastilina y palitos. No, ¿cierto? Lo mismo pasa con Dios. Él se tiene que salir de todas esas limitaciones para poder ser Dios. Si no, básicamente no sería Dios. Además de eso, nosotros creemos en un Dios que creó todo. Y eso lo hemos reflejado en la naturaleza. Todas sus cualidades las hemos reflejado en su creación, a través de todo lo que Él creó, y eso lo vemos muy claramente. Pero también creemos en un Dios porque Jesucristo es la evidencia histórica de un Dios creador, Padre, divino y poderoso. Esas son mis factores o mis características
que definen el por qué nadie creó a Dios. Y así es como uno, con este entendimiento, pues es un poco más fácil de comprender por qué Dios no tiene un principio. Espero que esto les haya servido, les haya ayudado y nos vemos en una próxima. Chao. Bueno, y bueno, esa sección estuvo, pues, ¿qué tal? Bueno, sí, eso era acerca de, bueno, creer como en Dios, pues, como, básicamente muchas veces tenemos la pregunta de que Dios, ¿quién creó a Dios? Sí, es un tema como que nunca logramos entender porque es complejo de entender. Pero bueno, vamos con la pregunta, si se acuerdan, que era, ¿crees que la Biblia dice todo lo que necesito saber? Bueno, sí. Y creo que ya la respondimos como hace un par de minutos, y creo que la Biblia establece verdades y principios espirituales. Claramente hay cosas, es que a veces nos acercamos como, hacemos como muy misticismo y la verdad es que la Biblia es tan sencilla de leer y entonces cuando tú te acercas con esa perspectiva de tengo una decisión que tomar o quiero hacer algo, pero necesito como ese principio sobre el cual caminar. Dios nos da siempre principios sobre los cuales tenemos que caminar en la estación en donde estemos. Entonces claramente pues no vas a ver cosas literales, aunque hay cosas que sí, pero lo que yo entiendo y a través de mi, ni siquiera del estudio, pero de mi experiencia como cristiano y como hijo de Dios, es que Él establece el piso, el principio espiritual, pero también Él me da su Espíritu Santo y yo comienzo a edificar como prestando mucha atención, porque la Biblia es la voz de Dios, pero a veces pensamos que la voz de Dios paró, como que Dios paró de crear, y Dios sigue siendo un Dios creativo y un Dios que ama hablar. Entonces Él te da el entendimiento, Él te da un principio espiritual, tú comienzas a caminar y Él va hablando a tu oído, y Él, bueno, o sea, no digo literal, pero Él va hablando y tú vas caminando. Sí. Eso es tremendo. Muchas veces como que lo vemos como que, bueno, Señor, ¿qué tienes para decirme? Ya vimos la Biblia como hacia las áreas. Sí, el dedo ahí. Sí. Entonces mató a... Sí, entonces mató y no sé, y qué mal. Sí. Bueno, hay otras preguntas como bastante densas de todo esto de la Biblia. Como, bueno, sí, muchas cosas como que no las va a responder. Por ejemplo, no sé, ¿tú tienes alguna pregunta? Uy, yo tengo una pregunta buenísima y es, o sea, ¿cómo, o bueno, por qué Dios nunca metió en la Biblia a los dinosaurios si en el arca se supone que son todos los animales? Wow, la verdad, y aprovecho como para esa pregunta, y es, la verdad no tengo la respuesta, van a decir a este man, pero eso es lo chévere, porque es que quien nos habla y quien da todas las respuestas es Dios, sí. Porque a veces pensamos que en nosotros está responder todo, y la verdad es que no, pero algunos de ustedes saben, porque yo no sé. No, pero, a ver, que los que nos estén viendo pues, nos escriban en YouTube y nos cuenten. El tema de los dinosaurios es como muy complejo, ¿no? Porque es que, no sé, porque hay evidencia arqueológica de que existieron. No sé si en la Biblia lo menciona. Pues cuando habla de los grandes monstruos marinos, y entonces desde ahí como que se ha dado paso como para muchas teorías. Pero yo la verdad es algo que no he estudiado mucho. Tenía un libro, me acuerdo que mi papá alguna vez me regaló un libro que decía por qué los dinosaurios no existieron, y era de un arqueólogo muy famoso en Estados Unidos de la década de los 80, pero no me acuerdo, entonces no quiero como decir cosas que no estoy seguro. Sí, pues es un tema como, obviamente, o sea, no hay como mucha seguridad. Exacto. Acerca de eso. La Biblia tampoco lo menciona como muy explícitamente, entonces no podemos como tener una respuesta segura. Y hay otra cosa que yo siento que pasa, y es que, por ejemplo, esa pregunta, pues, si la respondo o no cambia el hecho de que mi relación con Jesús, con Dios, es mi relación con Dios, y tengo que irme así. O sea, el hecho de que, si de que hay una respuesta en eso, no va a afectar de que voy a tomar esta decisión mañana o y creo que también tiene que ver con el tipo de personas. Hay personas muy estudiosas, científicos, y como que no les convence solamente él cree por fe, pero creo que Dios está por encima de todo eso, entonces él se revela de una manera personal a cada persona, y creo que muchas veces utiliza este tipo de preguntas que tal vez
la mayoría de personas no pueden responder para él colocar su verdad. Y creo que muchas personas, de hecho, estaba leyendo hace poco la cantidad de científicos hoy en día que son cristianos, porque se acercaron como a la Biblia, como esto que es lo que dice, y encontraron el sentido de muchas cosas que la ciencia tal vez no puede explicar o explica solamente a través de teoremas y teorías, pero nada como que tú puedas ver y experimentar. Y eso es lo bonito de Dios. Con Dios no solamente es conocimiento, es una experiencia de vida. Total. Sí, sí, sí. De No sé. cómo también, pues me parece increíble que yo he escuchado muchas veces que la ciencia lleva o sea, como a comprobar lo que está escrito en la Biblia. Exactamente. Que, o sea, todas aquellas como, o sea, todas las cosas alrededor, como que de alguna forma u otra te van a probar que pues, lo que dice la Biblia es cierto. Así es. Sí, sí, sí. ¿Tú tienes alguna Yo sí pregunta? tengo una Sí. pregunta. Y es que, pues, empezamos a ver filosofía. Entonces, en filosofía nos rompieron el cerebro. Y es que ahora como más creación de la que nosotros no sabemos o la Biblia no relata. Porque, digamos, estamos en Andrómeda. Y pues hay muchos, el universo es infinito. Entonces, pues, puede haber otra creación. Y lo que yo te puedo decir es lo que Dios ha querido revelar. Porque acordémonos que más allá de la creación, o sea, que es porque existimos. Y creo que es la revelación de Dios a través de la historia de su persona. Y en la creación dice Romanos 1, 20, 19 y 20 dice que y se los voy a parafrasear, y dice que nadie tiene como que poner una excusa de decir que no conoce a Dios, porque Dios se revela y dice su eterno poder y deidad a través de la creación, de modo que nadie tiene excusa de decir, yo no conocí a Dios. De hecho, por eso, si ustedes se dan cuenta, en las tribus de la antigüedad adoraban al sol, y porque a través de la creación siempre ven una deidad. Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo puedo hablar de lo que conozco, y es de lo que la Biblia me ha hablado, y me habló de la tierra, de la creación. De hecho, ahorita hay mucho debate y hay una nueva como teoría que es la tierra plana, no sé si la han escuchado. Sí. Los terraplanistas. Los terraplanistas. Pero creo que, porque a veces le damos como mucho, no sé, como énfasis, o como si hay otro planeta y hay más vida, y puede que la haya, o sea, pero lo importante es lo que está revelado para ti, porque eso es lo que Dios quiso que tú conocieras de Él, porque se trata de Él. Tope Sí. esa respuesta. Sí. Sí, También, Wow. una pregunta, o sea, ¿por qué tú crees que Dios hay cosas que no nos quiere mostrar o no quiere que nosotros sepamos? Tipo, sí, o sea, nosotros, bueno, también lo que decía Hannah de filosofía, como que nos llama mucho eso, que pues el hombre como que es muy curioso y busca como más allá de ese conocimiento, pero porque hay cosas que buscamos conocer y Dios puede que no nos permita llegar a conocerlos. Y bueno, es que yo creo que, me acuerdo en este momento de la Torre de Babel, ¿cuál fue la intención del hombre de construir la Torre de Babel? Sí, o sea, como decir, Dios, no te necesitamos. Y acordémonos que vuelvo y lo digo, o sea, nuestra existencia, la Biblia, es la revelación de la persona de Dios para ti y para mí. Y pienso que pueden suceder dos cosas. Hay cosas que no debemos saber o no nos interesaría saber, porque creo que nuestro corazón se pondría en esas cosas. Por eso pasó la Torre de Babel. Y lo segundo también, yo creo que es falta de ansias de que esas cosas sean reveladas a nosotros. Porque en el Nuevo Testamento dicen, toquen y se les abren, pidan y se les dará. O sea, creo que hay un nivel de profundidad donde hay mayor revelación. No creo que estos grandes teólogos o científicos tengan algo más especial que nosotros, sino tienen un hambre por saber más. Claramente, como dice el autor de Hebreos, poniendo sus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Cuando eso pasa, creo que hay un nivel de entendimiento mucho más profundo. Claro. Es como cuando tú tienes una duda sobre tal cosa y luego como que entiendes el porqué de las cosas, eso se te queda mucho más. Sí, ya tienes la respuesta ahí, pues tú como que, no sé, como eso es lo que pasa. Sí, wow, tremenda esa respuesta. Y bueno, vamos ahora a una sección de incendiados y luego seguimos ya para cerrar y para dar algunos tips y algunos consejos para los que quieren empezar a leer la Biblia. Entonces, vamos ahora con incendiados y ya regresamos. Todos tenemos pólvora escondida en el alma, esperando una chispa que nos haga arder.
para siempre. Incendiado. Hola, yo soy Juan Y yo soy Eli. y bienvenidos a Incendiados. El día de hoy vamos a tomar un tema más complicado que el anterior. O bueno, igual de complicado. La pregunta es la siguiente. Cuando no siento cerca a Dios, ¿cómo me puedo acercar a Él? Es un tema complicado. Pues yo creo que lo primero que debemos tener en cuenta es que cuando nos sentimos a Dios, yo siento, es como una prueba de Él. O puede ser una prueba de Dios, o también puede ser alguna presión que esté haciendo Satanás. Hay que identificar que al ser una posición o al ser una prueba de Dios, hay que intentar vencerla rápidamente. A veces cuando no lo sentimos, simplemente dejamos de orar. Y eso es lo que menos hay que hacer. Cuando más sintamos que no queremos o que no sentimos a Dios, más debemos orar. Porque seguramente si oramos y lo hacemos con todas nuestras fuerzas, puede que sea un paso a que nuestra relación con Dios hasta mejore. Claro, lo que yo diría es que es un salto de fe. ¿A qué me refiero con esto? Un salto de fe sería el que aunque no sienta a Dios, voy a alabarlo. Aunque no sienta a Dios, voy a confiar en Él. Aunque no sienta a Dios, yo sé que Él no me va a fallar. Eso es un salto de fe. Pensar que aunque no sienta a Dios cerca mío, Dios está ahí para mí. Porque yo pues creo en Él y creo en su palabra. Entonces sí, un salto de fe en creer que Dios está conmigo. Así que bueno, recuerden chicos, si ustedes sienten que Dios no les habla o no está con ustedes, tengan fe, porque eso hace que se encienda nuestro corazón. Volvemos a estudio. Listo, gracias Juan y Elizabeth por esa increíble sección. Y ahora me surgió una pregunta que le quiero hacer a Andrés. Y es la siguiente. Sí sabemos que la Biblia ha sido como traducida por diferentes personas, que nos puede asegurar que no han quitado cosas importantes que realmente nosotros tengamos que saber. ¿Cómo sabemos que está todo completo en la Biblia? Bueno, descubrimientos recientes, por ejemplo, los escritos que se encontraron en las cuevas ay, se me fue el nombre, Sí. Qumran. No, eso fue en el Mar... No, ¿sí? Mar Muerto. Mar Muerto, sí. Sí, vemos como, y acordémonos que cómo era el sistema antiguo y era los escribas. Entonces lo que alguien le dictaba a otra persona, entonces escribía, y de hecho muchas cartas de Pablo fueron escritas así. Pero yo creo que Primera de Pedro da un punto clave y dice que los hombres fueron inspirados por Dios. Y en ese sentido, cuando veo la palabra inspiración, tenemos esa concepción de que Dios le dictó literalmente como, y entonces en el principio, y no fue así. O sea, la inspiración viene de Él, como cuando Él sopla su aliento de vida y pone su espíritu. Entonces, en el día a día era como lo que iba sucediendo en esa comunicación y relación con Dios. Entonces dice que fueron más de 40 hombres por un proceso de más de 1500 años donde escribieron la Biblia. Creo que es uno de los libros, si tú te das cuenta, claramente, o sea, y tienes que tener un poquito de estudio hermenéutico, pero aun si no lo tuvieras, si tú ves la Biblia de principio a fin, creo que hay un hilo conductor donde es inquebrantable, o sea, donde, por ejemplo, en algunos evangelios, uno de los que lo escribieron puede omitir un detalle, pero el principio que se quiere establecer ahí está. Entonces, evidencia científica la hay, pero yo vuelvo al punto y es el entendimiento y quien te revela, porque eso es la experiencia. O sea, a ti te van a poder enseñar muchas cosas en tu vida, pero solamente las que tú experimentas las puedes tomar como verdad, porque fueron una vivencia. Creo que cuando tú te acercas a la palabra, claramente debemos saber y entender que es la palabra de Dios. Primera de Timoteo lo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Entonces te da algunas, dice, para que nosotros seamos preparados para toda buena obra. Okay. Claramente debemos tener como base qué es la palabra de Dios. Ahora, esa palabra de Dios, ¿qué tiene que ver con mi vida? Y eso te lo da la experiencia. Cuando tú te acercas a la Biblia, cómo esta palabra se vuelve carne y se vuelve vida. Vuelvo y digo, perdón que mencione tantos versículos, pero eso se trata. Dice que el verbo, o sea, cuando está hablando de la palabra, es el mismo Jesús y se encarnó. Y cuando se hace vida en tu vida, entonces entiendes que no es un libro solamente de consulta geográfica o teológica,
pero también hay grandes historiadores, por ejemplo, como Justino, que ni siquiera era creyente, que basa todo como su estudio con los datos geográficos, históricos, de fechas que hay en la Biblia. Entonces, hay mucha evidencia, pero creo que la base o lo fundamental es la experiencia que tienes a través de ella. Gracias por eso. No, sí, tremendo. Sí, es muy cierto, ¿no? Hay demasiada evidencia de que la Biblia es como lo más confiable que hay, se podría decir. Bueno, ¿creen ustedes entonces que, bueno, ya habíamos hablado de que la Biblia obviamente es difícil al inicio porque no es un libro como todos los demás, ¿sí? ¿Qué consejo le darías a una persona que está empezando a leer la Biblia o que de pronto ha intentado leerla y ha fallado una y otra vez porque le aburre o no siente nada de pronto? Bueno, no sé. De hecho, es lo que aconsejan muchísimos pastores, pero que comiences por los evangelios, porque es que si comenzaras por el Antiguo Testamento, hay una expectativa de un Salvador, pero hay un montón de cosas. Pero cuando todo lo aterrizas a la persona de Jesús, luego te puedes ir al Antiguo Testamento y saber que estaban hablando de él, desde Génesis 3:16, el protoevangelio, cuando Dios le dice a la mujer que la serpiente le irá, bueno, en fin. Pero entonces yo creo que comenzando con la persona de Jesús, se te abre como todo el espectro y puedes ya ir a los profetas, puedes ir a jueces y entender todo como el pecado y el por qué Jesús. Entonces, mi consejo es, ¿cómo arrancar? Arranca por los evangelios. Y así es como uno predica, ¿no? Normalmente, sí. O sea, uno predica con base en los evangelios, porque está como el punto de todo, y lo demás es como... Claro. Sí, pero por favor, no te acerques a la Biblia como un libro cualquiera, o sea, ten la expectativa de que ese libro puede cambiar tu vida. Y lo más interesante de la Biblia es que hay como diferentes géneros de todo, entonces es muy interesante todo la Biblia. Ya para cerrar, ¿qué consejo le darías tú a tu yo de hace 20 años con respecto a la Biblia, a su relación con Dios? ¿Qué le diría al Andrés de hace 20 años? Que la Biblia no es una opción. Es que a veces pensamos que Dios es una opción entre tantas, pero cuando te das cuenta que es la opción o la única, entonces creo que tu vida se va a fundamentar en eso. Y claramente te vas a equivocar, no porque seas un nacido lector de la Biblia nunca te vas a equivocar, pero sí vas a entender la vida, la cosmovisión desde la óptica de Dios. Entonces mi consejo a mí mismo de 20 años sería eso, o sea, ahí es la clave, el blanco de tu vida, de tu prosperidad, de tu bienestar, de tu salud, está ahí. Wow, increíble. Sí, bueno, pues se nos acaba el tiempo, la verdad me hubiera gustado hablar mucho más. Muchas gracias por tenerme acá y la verdad que chéveres los podcasts, he visto algunos y están muy chéveres. Sí, Andrés tiene un podcast también, no sé si me van a hacer la promoción. Se llama Casa. Oye Andrés, si no, pues lo editan después. Pero, pues sí, ya para cerrar, pues de pronto la Biblia no tiene todas las respuestas, pero lo que dice Andrés es muy importante, o sea, tengo que conocer yo primero al que la escribió y tener como esa profundidad de la relación, o sea, yo conecto con él y él me va revelando cosas, de pronto no me las revele todo, pero si él me la revela toda de una, pues probablemente no sería tan interesante como si él es un Dios que se hace encontrar, que se hace buscar. ¿Y saben qué es lo bonito? Que ustedes cuando conocen a Dios se conocen a sí mismos. Wow. O sea, ustedes pueden llegar cansados y yo se los digo, a veces yo estoy tan cansada que digo, no quiero leer la Biblia hoy, es un proceso, es un reto, la verdad. Pero tú puedes llegar roto, pero tú no vas a salir igual de roto. Tú vas a salir más lleno del Espíritu Santo y tu vida va a cambiar. Y tus ojos te aseguro que van a empezar a brillar. Entonces, yo antes estaba sin identidad y estaba perdida, pero al leer la Biblia y conocer a Dios, quien me amó tanto y dio mi vida, y etcétera, todo lo que ha hecho Dios, mi vida ha sido cambiada y tengo identidad. Y esa identidad me la da Dios. Así es. Entonces,
les animamos a que busquen al Señor, a que conecten con Él, que en verdad, o sea, se tomen esa tarea de conocerlo, porque de eso se trata, es conocerlo a Él. Y nada, pues cuando lo vayan conociendo le va revelando las cosas y uno disfruta leyendo la Biblia. Así es. Entonces, muchísimas gracias, Andrés, en verdad. No, por venir. gracias por tenerme hoy acá. Y nos vemos entonces en un próximo programa. Y esto fue todo por hoy. Hasta luego. Hoy, ese ha sido mi gusto y mi interés por las nuevas situaciones que se presentan, y creo que en sí nuestros padres siempre han buscado prepararnos para afrontar los desafíos de la vida, pero en la medida en la que ellos tampoco han afrontado sus propios desafíos, ha sido una cadena constante de mil cosas. Buscamos es evitar sentir. ¿No les pasa que tendemos a evitar sentir? Pues obviamente, ¿quién se quiere sentir triste? Pues nadie, aunque yo amo llorar. O sea, yo he aprendido a descubrir en llorar un espacio interesante para mí. No me la paso llorando, pero... Explora, conoce la normalidad para que no llames normalidad a lo que no es normal en ti, ¿sí? Total. No, estar tristes, estar ansiosos no es normal. El avión. 4